Amigos y hermanos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a compartir la palabra del Señor en el libro de Job, amados hermanos. Libro de Job, hermanos. Por favor, esté conmigo allí en el capítulo 11 para mostrar algún antecedente y luego entonces centrarnos en los capítulos 13 y 14 por la gracia del Señor. Hemos estado trabajando, esperamos que los hermanos hayan podido tener una continuidad en esto, pero para quienes no la han tenido, les comentamos, hemos estado trabajando a partir del primer capítulo, primer versículo del libro de Job, no intentando hacer un estudio exhaustivo del texto, lo que no se podría en estos tiempos, son breves, pero sí intentando tomar algunas cosas que nos parecen determinantes en la vida de Job, en la vida de su familia, en la fe de Job, en la actitud de la mujer de Job y en la actitud de unos amigos de Job. La Escritura habla de tres amigos de Job que vinieron a verle, a consolarle, a estar con él. Hemos observado cómo los dos primeros, según entendemos los dos mayores de edad, entonces, ya hicieron uso de la palabra y cada uno de ellos usó el tiempo para decirle a Job, mira, Dios es justo y Dios no castiga al que no haya pecado. Por tanto, si tú lo estás pasando tan mal, es porque Dios te está castigando. Y había entonces, hay todo un desarrollo, un planteamiento de los amigos de Job, diciéndole, tienes que arrepentirte, tú lo has hecho mal. El segundo hombre, Bildad, que habla con Job, es tremendo, Es tremendo porque él le dice, tus hijos pecaron contra Dios y Dios les dio la muerte en el mismo lugar donde pecaron. En una acusación terrible, hermanos. En el capítulo 11 aparece el tercer amigo de Job. Y él claramente no se aparta del camino que tomaron sus colegas anteriores. Esto tiene todo un sentido. Hemos comentado algo de esto antes. Había una creencia en el ambiente de que Dios era un Dios que no tenía contacto con el hombre sino para castigarle a través del pecado. Eso es todo. Si había pecado, Él castigaba. Por lo tanto, cada vez que Dios mostraba su mano, era con ese sentido, ¿no? De castigar, de darle duro a alguien porque claramente lo había hecho mal. Entonces, estos hombres vienen con ese entendimiento y cuando ven el terrible, el lamentable estado en que estaba Job, inmediatamente entonces juzgaron a su amigo, lo juzgaron. Y aunque Job defendía su causa y hacía algunos planteamientos, ellos más bien usaban los planteamientos de Job como un elemento que a ellos les servía para contraatacar y volver entonces a exigirle arrepentimiento. El caso del tercer amigo llamado Zofar no fue distinto, amigos, no fue distinto. Acompáñenme, por favor, mire los primeros versículos. Desde el versículo 4 y hasta el versículo 6. Versículo 4 de Job, capítulo 11. Dice, en el nombre del Señor, tú dices, le dice Zofar a Job, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, dice este hombre, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas,
Mire cómo termina Sofar. Dice, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Algo hemos dicho antes, con amigos de esta naturaleza uno entiende que no necesita enemigos, ¿verdad? En el libro de los Proverbios, lo hemos citado antes, se dice que cuando uno tiene amigos, el amigo debe mostrarse amigo. Pero dice que el amigo debe ser amigo siempre. Y dice que hay amigos mejores que un hermano. Bueno, claramente no es el caso de estos hombres, ¿eh? No vamos a revisar todo lo que diga Sofar porque la línea es una sola y es la misma. Más bien, vamos a examinar en todo lo que podamos una parte de la respuesta de Job al planteamiento que tiene Sofar, pero que también han mostrado sus amigos. Es interesante, quiero hacerle notar esto. A partir de este tiempo, Job ya deja la autodefensa, deja de decir que él no entiende por qué el castigo, no entiende por qué lo pasa mal, cuando él ha procedido bien. Ya no lo hace, sino que él más bien empieza a honrar al Señor, empieza a proclamar la autoridad, la gloria, la bendición de el Dios, el Señor, el Todopoderoso, como se le llama, ¿no? Por favor, en el capítulo 13, acompáñenme los primeros 5 versículos. Capítulo 13, verso 1 al 5. Dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. O sea, todo lo que ustedes me han dicho, perdónenme, ya las conozco, dice Job. Verso 2. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. O sea, no me están diciendo nada nuevo. No soy menos que vosotros. Verso 3. Dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá, mira el verso 5, ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. El proverbio de Salomón dirá más adelante, aún el necio cuando calla pasa por sabio. No es el mucho hablar lo que nos ayuda. No es el mucho hablar ni el mucho argumento lo que nos saca adelante, sino más bien es la sabiduría de Dios operando en nosotros, sin perder nunca de vista que la sabiduría de Dios es Cristo el Señor. Pablo dice, primera de Corintios, a los hermanos de allí, les dice, los judíos andan buscando señales, los griegos buscan sabiduría, buscan en otros lugares. Pero para nosotros, dice lo que creemos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando en la iglesia de Dios, en el reino de Dios, se habla de sabiduría, no se habla de mero conocimiento. No se habla de una sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica, diría Santiago. No, hablamos de el pleno, el mejor conocimiento de Cristo, el bendito Hijo de Dios. En ese entendimiento, entonces, ¿qué es lo que declara Job en una manifestación de fe que simplemente es preciosa, hermanos? Simplemente preciosa. Si está todavía conmigo en Job 13, mire cómo le dice, cuál cree él que va a ser la respuesta del Señor respecto de esta discusión, de esta disputa. Verso 10, hablando de Dios, dice, Él, el Señor, Él os reprochará de seguro
si solapadamente hacéis acepción de personas. Si uno observara acá en el último capítulo de Job, en el capítulo 42, y en el verso 7 va a decir que Dios, le va a decir Dios a estos tres varones que Él está muy molesto con ellos, porque ellos no hablaron rectamente, no hablaron verdad, como mi siervo Job, dice el Señor. Pero aquí Job ya entiende que el Señor está tratando y dice, Él os reprochará lo que ustedes han dicho y han hecho. Él se los va a reprochar si solapadamente hacéis acepción de persona. Verso 14, mire qué hermoso. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Y tomaré mi vida en mi mano. Obvio que no puedo. Y tomaré mi vida en mi mano. Pero mire el verso 15. Dice, he aquí, aunque Él me matare, aleluya, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación. Pero qué interesante el planteamiento de Job. Se acerca tanto a lo que dice el apóstol Pablo a Romanos en el capítulo 14. Pablo va a decir, si vivimos, vivimos para el Señor. Bueno, pero si morimos, si el Señor nos asigna la muerte, para Él también morimos. Job va a decir, aunque Él me matare. O sea, no solo estoy dispuesto a tener pobreza, a tener un cuerpo enfermo, dañado, sino que además estoy dispuesto a entregarle mi vida al Señor. Porque si Él la quisiera tomar y Él me mata, todavía, aleluya, yo sigo esperando en Él. Esa es la fe, hermanos, que agrada al Señor. La fe que agrada a Dios no es tratar de torcerle la mano al Señor, de ganarle al Señor. La fe que agrada a Dios es aquella fe del bendito Hijo que dijo, sea hecha tu voluntad y no la mía. En el capítulo 14, verso 1, todavía habla Job. Y él dice en una manifestación de su dolor, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Está diciendo que la vida nuestra es una vida corta, breve, sensible. Está diciendo que nuestra vida no es una vida aquí en la tierra a la cual uno debería aferrarse tanto. Es una vida que uno debería aprender a no amar tanto en cuanto al entorno que tiene. Está diciendo que finalmente, nuestra vida aquí no es lo que hay que trabajar, ni es en lo que hay que afanarse. Mire el verso 7, por favor. Porque si el árbol, cualquier árbol, si el árbol fuere cortado, dice, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, dice, y sus renuevos no faltarán. Si ese mismo árbol se envejeciere en la tierra su raíz, su tronco fuere muerto en el polvo, dice, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Pero mira el verso 10, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, mire, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, aleluya, hasta que no haya cielo, dice. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Bendito es el Señor. Mire cómo Job, en tiempos tan difíciles en su vida, mire cómo Job, en tiempos en los cuales claramente está sufriendo y pasándolo mal, sin embargo, está la comunión que ha alcanzado con Dios, está la fe que ha puesto en Dios. Como cuando dice, aunque Él me matare, con todo yo esperaré en Él. Sin embargo, la sabiduría, al abrir su boca, empieza a profetizar. ¿Verdad, hermanos? Empieza a profetizar verdades que no eran conocidas.
En el Nuevo Testamento, Jesucristo, el bendito Hijo, Él anuncia que va a tener que volver al Padre. Pero cada vez que anuncia que va a morir y que el Padre lo levantará de los muertos, cada vez que lo hace, anuncia que Él va a volver. Como Juan capítulo 14, ¿no? Y si me fuere, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. El apóstol Pablo insistentemente va a hacer notar que Jesucristo el Señor volverá, vendrá por su iglesia, tanto que él dice, y así estaremos siempre con el Señor. Pero Job, bajo la acción del Espíritu Santo, bajo la acción del Espíritu de sabiduría que había en él, él dice, miren, respecto del hombre no hay ninguna esperanza. Si un árbol cae, si la raíz queda en el suelo, dice, entonces está todo resuelto. Porque esa raíz necesariamente va a provocar la savia para que empiece a levantarse una rama nueva y finalmente se levantará y será un nuevo árbol. Sí, ese árbol envejece tanto, dice, que claramente ya no tiene vida. Dice, cuando sienta que el agua va llegando, que la humedad va llegando a él, aunque estuviera agónico, de todas maneras, dice, va a tomar forma, va a tomar vida. La pregunta es, ¿y qué pasa con el hombre? Dice, el hombre no tiene a dónde ir. Es como el mar, dice, cuando se le van las aguas, o el río cuando por sequía, no, se agota y se seca. Pero mire, terminamos aquí en el versículo número 2. Así dice, así el hombre yace, allí está. Y no vuelve a levantarse. La pregunta es, ¿nunca? No, y aquí está la profecía. Job dice, hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Entonces dice dos cosas que por gracia de Dios nosotros conocemos. Y es que el hombre cuando está en Cristo no muere, solo duerme. Pablo va a decir, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 13, va a decir acerca de los que duermen. Entonces, tenemos algunas cosas que decirles para que vivan con esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La que señala Job. Que el día que aparezca, como dice la Escritura, cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado. A partir de ese momento, el hombre, aunque esté en el polvo de la tierra, aunque ya haya terminado su vida, desde allí, lo había dicho también antes Job, desde el polvo de la tierra, dice él, que el Señor lo va a levantar. Amigos y hermanos, permítanme hacerles un llamado en el nombre del Señor. El pueblo de Dios vive con esperanza. El pueblo de Dios no vive ni camina mirando hacia el piso. El pueblo de Dios avanza mirando hacia los cielos, con su oído atento, porque pronto vendrá el sonido de la trompeta. Y la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos transformados. Y así los que vivían o los que habían muerto, dice, todos subiremos al encuentro de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Sabe por qué Job decía, aunque Él me matare, yo confío en Él? Porque él tenía esa esperanza. Él decía, el hombre se volverá a despertará cuando venga el anuncio de que hay un cielo nuevo para él. Le invito en el nombre del Señor, tome esperanza en el nombre del Señor. Cristo es nuestra esperanza y Él viene por nosotros. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.